A ver, cuando pensamos en Japón y en el suicidio, a muchos se nos viene a la cabeza una imagen muy concreta, ¿verdad? La del samurái, el honor, pero esa idea choca de frente con una realidad que es mucho, mucho más dura. Así que en este análisis vamos a hacer precisamente eso, separar el mito de los hechos, para entender de verdad qué está pasando. Y vamos a empezar por la pregunta del millón, la que seguramente está en la mente de mucha gente. ¿Es verdad que en Japón el suicidio es algo que se celebra o se acepta culturalmente? Bueno, para responder a esto primero tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. Claro, la imagen que casi todos tenemos es la del seppuku, ¿no? Ese suicidio ritual de los samuráis, un acto que estaba totalmente ligado al honor, a la responsabilidad, a un código guerrero súper específico. Pero esa imagen histórica choca de una manera brutal con la realidad de hoy en día. Fijaos en esta cifra, más de 30.000. Ese fue el número de personas que se quitaron la vida cada año en Japón después de la crisis económica de 1997. Aquí ya no estamos hablando de un ritual de honor, para nada. Estamos hablando de una crisis de salud pública en toda regla. Vale, para entender cómo hemos llegado a este punto, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a desmontar ese mito del suicidio honorable. Luego le pondremos cifras a la crisis actual. Después exploraremos qué presiones de la vida moderna están detrás de todo esto. Veremos cómo ha cambiado la idea de quién es la víctima. Y para terminar, analizaremos qué está haciendo el país para intentar solucionarlo. Empezamos por el principio. Vamos a desmontar esa idea tan famosa del suicidio honorable. ¿Qué era en realidad el seppuku? Pues la realidad del seppuku, la verdad, rompe bastante con el mito. Para empezar, no era algo que hiciese todo el mundo. ¿Qué va? Era un ritual exclusivo de la clase samurái. Además, estaba increíblemente codificado, lleno de reglas, y sus motivos no tenían nada que ver con la depresión o el sufrimiento psicológico, sino con evitar la deshonra. Y ojo al dato más importante, fue abolido oficialmente hace más de 150 años. O sea, es historia. De hecho, como lo resume muy bien el psiquiatra Joseph M. Peer, la idea que se tenía del suicidio en Japón ha evolucionado hasta convertirse en algo, bueno, en algo completamente distinto. En otras palabras, lo que pasa hoy tiene muy, pero que muy poco que ver con ese pasado que a veces se idealiza. Perfecto. Dejamos atrás la historia y ahora sí vamos a meternos de lleno en las cifras que definen la crisis actual. Y estas cifras ponen la situación en perspectiva. Fijaos, en 2016 la tasa de suicidio en Japón era de 17,3 por cada 100.000 habitantes. Esto es bastante más alta que la de Estados Unidos, por ejemplo, y está muy por encima de la media de los países industrializados de la OCDE. Esto no nos habla de un rasgo cultural, para nada. Nos habla de un problema de salud pública muy serio. Y que nadie se engañe, lejos de ser un acto celebrado o aceptado, el estigma que rodea el suicidio en Japón es enorme. Las fuentes nos cuentan que muchas familias que pasan por esto acaban siendo aisladas por su propia comunidad, teniendo que llevar ese dolor en el más absoluto silencio. Entonces, si no es una cuestión de honor y de samuráis, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de esta crisis? Pues vamos a ver que las causas son mucho más cercanas y modernas de lo que podríamos pensar. Mirad, estos son los motivos que se citan oficialmente. Casi la mitad, un 49%, están relacionados con problemas de salud. Es un dato clave. Pero fijaos también en esto. Los problemas económicos y, sobre todo, los problemas en el trabajo tienen un peso gigantesco. De hecho, este último factor es tan importante que hasta tiene un nombre propio. Se llama Karo Jisatsu, literalmente suicidio por exceso de trabajo. Ya no hablamos de honor ni de rituales, sino de agotamiento, de estrés extremo, de un fenómeno tan real y tan devastador que ha tenido que ser reconocido tanto social como legalmente. Y aquí es donde llegamos a una paradoja que es, bueno, terrible. Como señala la antropóloga Junko Kitanaka, resulta que las cualidades que se valoran en el empleado modelo japonés, ser dedicado, responsable, meticuloso, son exactamente las mismas que, bajo una presión insoportable, aumentan el riesgo de sufrir una depresión. Es decir, que ser el mejor trabajador te puede poner, literalmente, en la peor situación posible. El simple hecho de reconocer el Karo-Jisatsu como un problema real fue el primer paso. Pero a partir de ahí se ha producido un cambio de mentalidad mucho más profundo en toda la sociedad japonesa. El cambio de percepción es radical. Se ha pasado de ver el suicidio como un acto de resolución, una decisión puramente individual, a empezar a entenderlo como lo que es, la consecuencia de un problema de salud mental y de una enorme presión social. La responsabilidad, por tanto, deja de ser solo del individuo para convertirse en algo compartido. Este proceso tiene un nombre técnico, medicalización. ¿Y por qué es tan importante? Porque al tratar el suicidio como un problema de salud y no como una decisión personal o una cuestión moral, se ha empezado a romper la resistencia que había hacia la psiquiatría.
Por fin el sufrimiento de la gente se reconoce como algo legítimo, algo real y que se puede y se debe tratar. El argumento psiquiátrico lo que hizo fue poner sobre la mesa una idea clave, que las personas que se quitan la vida por el estrés del trabajo no son las que deciden morir, sino que son víctimas, y que por tanto la sociedad tiene que asumir su parte de responsabilidad en esas muertes. El cambio de paradigma es total. Vale, y entonces, ¿qué está haciendo Japón concretamente para hacer frente a esta crisis? Pues la respuesta del país ha sido sorprendentemente contundente. La respuesta ha sido institucional y ha ido creciendo con el tiempo. En el 2000, una sentencia del Tribunal Supremo sentó un precedente al reconocer la indemnización por suicidio por exceso de trabajo. Luego, en 2006, se aprobó una ley básica que ya lo trataba como un problema social prevenible. En 2017 se marcaron un objetivo muy ambicioso, reducir la tasa un 30%. Y más recientemente, en 2021, se llegó a nombrar al primer ministro de la soledad. O sea, es un compromiso a nivel de Estado. Y la estrategia es muy completa. Busca atacar el problema desde todos los frentes posibles. No se queda solo en la atención médica, va mucho más allá. Busca cambiar las actitudes culturales, investigar las causas de raíz, mejorar el tratamiento e incluso obligar a que los gobiernos locales creen sus propios planes de prevención. La idea es que nadie se quede atrás. Quizás la reflexión más potente nos la deja el fotógrafo Kenji Shiga. Él nos recuerda que al final de todo, la gente no busca la muerte, busca una liberación del dolor. Y la muerte simplemente parece el método más rápido para conseguirlo. Creo que esto es clave. Más allá de las cifras, de los mitos, la raíz de todo esto es el sufrimiento humano. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que va más allá de Japón. ¿Cómo conseguimos separar un mito cultural, algo que está muy arraigado, de la realidad de una crisis de salud pública? El caso de Japón nos da una lección muy poderosa. Para poder solucionar un problema de verdad, lo primero es atreverse a mirarlo a la cara, sin filtros, sin los prejuicios de la historia. Y esa es una lección que sin duda resuena mucho más allá de sus fronteras.